Bien, pues hoy es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con esta sección de lo que no nos enseñaron en la escuela. Querido doctor, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Qué Joaquín, igualmente me da siempre mucho gusto estar aquí contigo este viernes. Lo que no nos enseñaron y no nos enseñan actualmente en la escuela. ¿Recuerdas hace algunos programas que hablamos del tema del lenguaje? Te contaba yo aquí cómo en el tiempo actual usamos muy pocas palabras. ¿Cuántos tiene el diccionario? El diccionario tiene cerca de 90,000, el diccionario de la Real Academia. Sí. Si contáramos los modismos, esos que se usan en Argentina, México, llegamos a casi 120,000, que son aceptados por las distintas academias locales de la lengua. Una persona muy culta hoy en México, muy culta, no llega al uso de 3,000. ¿Palabras? Hablamos de 90,000 palabras. Y un estudiante universitario anda alrededor de 300, de las cuales no todas, algunas son groserías. Hoy se usa una misma palabra para darle 20, 25, 30 significados distintos, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué onda? ¿No? Y te sirve para todo tipo de conversaciones, ¿no? Para todo. Desde una grosería, una expresión. Entonces, cuando se nos olvidan las palabras, se nos olvidan también las ideas que contenían esas palabras. Y hoy te quiero hablar de una que es esencial en la vida y que hace mucho que se perdió y poca gente la tiene en la mente, que es una virtud importante en la vida, la longanimidad. ¿La qué? Longanimidad. Longanimidad, que es la virtud que viene de las palabras longa animus o grande alma, un alma grande. El diccionario de la Real Academia le da dos significados a esa palabra. Dice que es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y dice también que es benignidad, clemencia, generosidad. Me gusta más, digo la segunda, pero me hace más práctica la primera, ¿no? La primera, Joaquín. Fíjate que... A ver, ¿la repites? Sí, claro. Grandeza. Es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Pues. Fíjate, Joaquín, que estamos viviendo una época en que la cultura, la conciencia general, y esto nos pasó mucho también después de la crisis del COVID, la pandemia, de una conciencia de vulnerabilidad. Nosotros teníamos una idea en el mundo, y así la tuvimos toda la modernidad, que era la de dominio de las cosas. Cuando uno piensa cómo se desarrolló Occidente durante muchos siglos, a mí hubo una película que me llamó la atención, una escena, algo de esto te conté hace algún tiempo, esta película que se tituló Oppenheimer hace un par de años, que ganó algunos Óscares, y es la historia de este científico que llevó el grupo que inventó la bomba atómica. Hay un momento especial en la película en la que le preguntan, ¿va usted a probar la bomba? Esto antes de Hiroshima y Nagasaki. Sí, la vamos a probar, se probó en Nuevo México, en Estados Unidos. Y le preguntan, oiga, ¿qué posibilidades o qué riesgo hay de que esta bomba queme la atmósfera? Fíjate lo que le están preguntando qué posibilidades hay de que acabe con el mundo conocido, una locura. Y dice él, en mis cálculos matemáticos es una posibilidad ínfima. En sus cálculos matemáticos, Joaquín, yo digo, aunque fuera del .000 a lo que te quieras llevar, estás jugándote todo. Y por sus cálculos matemáticos explotó la bomba y la probó. ¿Qué sentido del dominio teníamos? Había un sentido del dominio de la ciencia, de la racionalidad, y esa era una cultura generalizada. En los últimos años hemos dado la vuelta a eso. De hecho, yo te diría que después de la pandemia del COVID, yo lo noto mucho en la gente, hay una gran conciencia de vulnerabilidad, que es lo contrario al dominio, de fragilidad. Dice también el diccionario que la vulnerabilidad o fragilidad, la posibilidad de ser heridos. Una persona que puede ser lastimada, esa es una persona vulnerable. Que no hay que confundirla, por cierto, con debilidad. Mucha gente cuando habla de fragilidad piensa que es lo mismo que debilidad y no es así. Vulnerable es el que puede ser herido, pero alguien vulnerable tiene la posibilidad de irse manejando en la vida.
Alguien débil es alguien que cuando llega a un problema no tiene la posibilidad, no tiene la fuerza para superarlo. Son temas totalmente diferentes. Yo a veces aquí doy el ejemplo que vimos en la pandemia de héroes, te acordarás en los primeros tiempos, aquellas enfermeras, aquellos médicos, a veces casi sin equipo, que se exponían, muchos de ellos fallecieron, ¿te acordarás? México es el país donde murió el mayor número de personal médico, sanitario, digamos, sí. Casi 5,000. En el mundo. No, en México. En México. Y esto, fíjate que de alguna manera te lleva a pensar, esos que murieron, esos que estaban ahí al frente, eran vulnerables, eran súper vulnerables, pero débiles no los puedes tachar de débiles. Una valentía brutal para estar enfrente del enfermo y continuar ahí con su función. Entonces, en este momento que sentimos esa vulnerabilidad y que además estamos viviendo en una sociedad débil, recordar la palabra longanimidad, el concepto que tendríamos que estar enseñando en los colegios y en las familias, se vuelve muy relevante. Fíjate que 2 investigadores norteamericanos de apellidos Haidt y Lukianov escribieron un libro muy interesante que fue todo un bestseller en Estados Unidos, te hablo de hace unos 4 años aproximadamente, que se llama La transformación de la mente moderna. Y ese libro lo que trata es de la mentalidad de los jóvenes universitarios en Estados Unidos. Y entre muchas cosas, dice que los jóvenes universitarios han incurrido, o la cultura universitaria en Estados Unidos, que es en principio las universidades que están en los primeros rankings del mundo, en un grave error, que es el principio de decir lo que, ¿te acuerdas que aquí lo comentábamos? Cuando una cosa te daña, lo que no te mata te fortalece. Eso es lo que decimos en el dicho. Y ahora la cultura es, lo que no te mata te hace más débil, o sea, lo contrario. Parecería que todos queremos rehuir del dolor, queremos rehuir de los problemas. Ellos lo dicen de esta manera en el libro. Hay un viejo dicho, prepara al niño para el camino y no el camino para el niño. Pero hoy día parece que estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos intentando despejar cualquier cosa que pueda molestar a los niños. Si protegemos a los niños, fíjate lo que dicen, de diversas clases de experiencias potencialmente perturbadoras, haremos que sea mucho más probable que esos niños sean incapaces de lidiar con dichos sucesos cuando salgan de su paraguas o de nuestro paraguas protector. Y continúan un poco más adelante. La obsesión moderna de proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad es, a nuestro juicio, una de las varias causas del rápido aumento de las tasas de depresión, ansiedad y suicidio en los adolescentes. Pues quedamos en este punto. Aquí nos quedamos. Doctor. Muy bien, Joaquín. Gracias, doctor José Antonio Lozano Díez.